Pues nada, muchas gracias. Gracias a Santiago y os dejo con él, que es el que sabe y que nos cuente. Bueno, eso dicen. Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla sobre optimización SQL para Doom programadores. Vamos a dejarlo así. Bueno, mi nombre es Santiago Urbano, soy arquitecto de software especialista en .NET, tecnologías de cloud, últimamente dedicado más a la consultoría que al desarrollo, aunque espero volver al desarrollo. Llevo más de 20 años en esta profesión de transformar cafeína en software que incluso a veces funciona. El historial es, bueno, largo y últimamente estoy trabajando en AT Sistemas, que es una consultora de Madrid, que también tenemos presencia aquí. Bueno, estamos básicamente por toda España y parte del extranjero. Mi contacto es segurbano@gmail.com, me podéis buscar por LinkedIn también. No soy muy activo en redes sociales, pero tampoco soy un ladrillo, con lo cual, pues bueno, de vez en cuando recibiríais algo si contactáis, pero tampoco os voy a fundir el móvil. Vale, y vamos al lío. A ver, una de las constantes que me he encontrado yo en todos estos años con el tema del desarrollo del software es que siempre hay una permanente tensión entre los DBAs y los programadores, ¿vale? Tenemos ahí una guerra de guerrillas, a veces no tan de guerrillas, a veces son batallas abiertas, ¿no? Y bueno, pensando un poco en por qué podía ser esto, porque he visto en muchas empresas y a lo largo de los años, y quiero decir, la cosa no cambia. Cambiamos de tecnologías, nos vamos al cloud, microservicios, no sé, pero al final la guerra entre DBAs y programadores sigue ahí, ¿no? Y pensando un poco en por qué podía ser esto, me he dado cuenta de que parte del problema es nuestro, ¿vale? Nuestro, me refiero a nosotros como programadores. Un DBA tiende a ver su base de datos, pues así, un engranaje súper fino y súper, ¿sabes?, preciso y que hay que mantener perfectamente engrasado y ajustado. Y bueno, nosotros ya como programadores pues preferimos verlo mejor así, ¿no? Un pozo donde tiramos datos y bueno, esperamos recuperarlos. Cuando queremos recuperar los datos, ¿qué hacemos? Bueno, pues sacamos la vara, fustigamos al burro y le damos vueltas y que ponga a dar vueltas al pozo, ¿no? Claro, con esta actitud pues no es sorprendente que los DBAs pues un poco se enfaden, ¿no? Esto que lo digo así como un poco en plan desenfadado, al final lo que se resume es en que tenemos muy poco conocimiento sobre cómo funciona una base de datos. Es decir, pues creamos tablas, hacemos inserts, hacemos ahí datos, pero realmente no sabemos lo que está pasando por debajo, con lo cual pues podemos hacer, es decir, la ignorancia es muy atrevida y podemos terminar haciendo cualquier burrada y no me extraña luego que pase lo que pase, ¿no? Que pase lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco el objetivo de esta charla es eso, es dar unas pinceladas sobre cómo funciona el motor de SQL Server. Lo que voy a decir es específico de SQL Server, pero es bastante extrapolable a cualquier base de datos. En términos generales, quiero decir, evidentemente, pues los detalles precisos de SQL son propios, pero bueno, son conceptos que son bastante generales, ¿no? Antes de entrar en materia, una serie de consideraciones previas. La primera, si alguna vez hacéis trabajo de optimización de SQL Server, no se puede hacer sobre una base de datos de juguete. Es decir, esa base de datos de desarrollo con 30 clientes, 50 facturas sobre la que desarrolláis y probáis y está muy bien, no sirve para optimizar, ¿vale? No vale, es demasiado pequeña. Necesitáis una base de datos que sea lo más parecida posible a vuestra base de datos de producción. Si vuestra base de datos de producción tiene 50 gigas, necesitáis una base de datos de 50 gigas, 20 gigas, pero no nos vale una de 30 megas, ¿vale? Segundo, un gestor de base de datos es un sistema dinámico, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la misma consulta ejecutada en dos momentos distintos va a tardar tiempos distintos y va a hacer cosas distintas, ¿vale? De manera que no podemos asegurar cuánto va a tardar,
Podemos más o menos imaginarlo, podemos pensar, esta manera de ejecutarlo va a ser más rápida o más lenta, pero exactamente decir esto va a tardar una décima de segundo nunca podremos decirlo, ¿vale? Porque depende de muchas cosas que no están bajo nuestro control. Otra base de datos que pueda haber al lado y que en ese momento está tirando su reporte mensual de no sé qué. Como cachea mucha información, pues depende de qué información ha cacheado y qué información no, pues dependerá que tenga que ir más a disco o menos, con lo cual irá más rápido o más lento. Es decir, hay una serie de factores que son incontrolables, ¿vale? Y que van a influir en nuestro tiempo de ejecución. Lo que sí está bajo nuestro control es la estructura de la base de datos y la estructura de la query. Y ahí es donde podemos focalizar nuestro esfuerzo, ¿vale? Entonces, la optimización SQL, como digo ahí, siempre es un objetivo best effort. Pues lo he puesto en inglés porque no sé cómo traducir eso. Significa que haremos lo posible, ¿vale? Cuando tenemos una query que decimos va lenta, quiero acelerarla, vale, haremos lo posible por acelerarla. Pero yo no te puedo decir, dada una query y decirte, mira, te la voy a optimizar hasta que vaya a una décima de segundo. Pues no, no puedo. Es imposible, no se puede, ¿vale? Podemos mejorarla, podemos optimizarla, pero será un haremos lo que podamos. Y con ese haremos lo que podamos, pues tenemos que jugar, ¿vale? Y luego otra segunda cuestión es que por todas estas cosas de dependencia de cosas que hayan podido ocurrir en la base de datos previamente, otras cargas de trabajo, etcétera, etcétera, no hay muchas alternativas realistas a la depuración en producción, ¿vale? Yo puedo hacer trabajo offline en una copia, pero al final siempre voy a tener que coger mi consulta optimizada o mi base de datos optimizada, subir la producción y ver qué pasa, ¿vale? Y realmente no hay no hay alternativas realistas. Hablan de dar cargas de trabajo sintéticas, bueno, hay gente que se hace muchas pajas mentales. Al final, en la práctica, si quieres ser operativo, más o menos trabajas en local o en una copia, pero al final subes a producción y dices, a ver qué pasa, ¿vale? Y luego, por último, simplemente comentaros que las queries que vamos a ver o la base de datos sobre la que vamos a trabajar es una copia de la base de datos de Stack Overflow. Stack Overflow periódicamente publica su base de datos, ¿vale? Y te la puedes copiar, te la puedes insertar, te puedes montar tu propio SQL e insertarte los datos, ¿no? Yo he trabajado, bueno, lo publica como un TXT así de largo de insert, que tarda horas en ejecutarse. Yo me he ido a un blog, a un consultor que hay americano que ha hecho ese trabajo ya y te da una copia, un backup de base de datos para que lo trabajes, ¿no? Es una copia de esto del 2013, tiene aproximadamente 50 gigas y la última me parece que anda por los 250. ¿Vale? O sea, si queréis pero mi disco duro es mi disco duro, no, no cabe más. Entonces, bueno, pues con 50 gigas ya se pueden hacer cosas simpáticas, ¿vale? El directo. Ponte la pantalla. Vale, espérate que va. ¿Ya estás lanzando la carga o qué? Prueba de carga. Viene. Bueno, tenemos la culpa a PowerPoint. Vale, venga, empezando, desde arriba hacia abajo, desde 10.000 metros de altura, una base de datos de SQL Server. Bueno, es una colección de ficheros, extensión, un fichero MDF y 0 o más ficheros NDF que contienen los datos. Lo importante de ese fichero es que está dividido en páginas de 8K, ¿vale? Esto veremos luego quiero decir, cuál es la importancia de que eso esté dividido así, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos la base de datos. Esa base de datos físicamente es un fichero MDF, perdón, y algunos ficheros NDF, 0 o más. Y luego internamente esos ficheros son páginas, son segmentos de 8K, exactamente 8K, ¿vale?
Y en esas páginas de 8K, toda la información que almacena SQL Server lo hace estructurándola en esas páginas de 8K. ¿Vale? ¿Cómo las estructura? Pues las organiza en una estructura que se llama un árbol B. Es un algoritmo que se inventó en los años 60 y sigue, funciona muy bien. Es un algoritmo que está pensado para búsqueda rápida de datos en conjuntos grandes, ¿vale? Evidentemente, como su propio nombre indica, tiene una estructura de árbol, ¿vale? Y, bueno, aquí tenemos un ejemplo, digamos, de juguete de lo que sería un árbol B. Básicamente consiste en dos tipos de nodos, ¿de acuerdo? Cada uno de estos es una página, ¿vale? Es una de estas páginas de 8K. Bueno, cada uno de estos es una página, ¿vale? Dos tipos, las hojas, que son las que están abajo, y luego, montando la estructura de árbol, todo viene por aquí arriba. Aquí, evidentemente, es de juguete, solo tiene 2 niveles, pero esto potencialmente puede tener muchos más, ¿vale? Entonces, en las hojas se almacenan los datos reales, lo que nosotros hacemos insert, ¿vale? Pues aquí tenemos a este señor, Jeff Alanzo, y 100, que no sé lo que es, da igual, ¿vale? Y luego, las hojas que conforman la estructura del árbol, perdón, los nodos, las páginas que conforman la estructura del árbol, que lo que contienen es un rango de valores y un puntero hacia dónde tengo que tirar para encontrar los valores en ese rango. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso, cualquier valor que se encuentre entre Alanzo y Tanner tiene que tirar por este lado, ¿vale? Por aquí. Y cualquier valor que sea de Tanner en adelante, tengo que tirar para encontrarlo por este lado. ¿De acuerdo? Esto, evidentemente, son 3 nodos. Imaginaros esta misma estructura en 7 niveles y 3 millones de nodos. ¿De acuerdo? Aquí vemos un ejemplo. Queremos insertar Williams. ¿Cómo insertaríamos Williams aquí? Bueno, pues empezaríamos desde arriba, diríamos, vale, Williams es mayor que Tanner, por lo tanto me tengo que tirar por este lado. Aquí ya he llegado a la hoja, tengo hueco, aquí me iría Tanner. Perdón, Williams. ¿Vale? Y luego otro detalle también, ¿qué pasa cuando la página está llena? ¿Qué es lo que ocurriría si hiciéramos esto? ¿Vale? Si insertáramos Cirilo. Bueno, Cirilo, evidentemente, siguiendo eso, tenemos que venir por aquí, cae aquí en medio, pero esta página está llena. ¿Qué hacemos? Partimos esto, partimos esta página por el punto de inserción, es decir, Alanzo y Bridge se irían a otro nuevo, Carton y Cutters subirían aquí, y aquí tendríamos que añadir una línea nueva, diciéndole de Alanzo hasta Cirilo, por aquí, de Carlton a Cutter por aquí, y luego ya Tanner se queda como está. ¿Vale? Si os dais cuenta, al partir esto ha aparecido un detalle importante que es fragmentación. ¿Vale? O sea, habréis oído hablar de, no, es que el índice estaba muy fragmentado. Bueno, pues esto es lo que está pasando en el índice. ¿Vale? Por eso, periódicamente, los bases de datos SQL hay que reorganizarle los índices, porque a base de insertar, se quedan cada vez más huecos y, por lo tanto, mi árbol cada vez tiene más nodos, pero nodos que son básicamente espacios vacíos, con lo cual me ralentizan la base de datos. ¿Vale? Bien, siguiente. ¿Qué hace SQL Server cuando quiere ejecutar una consulta? Pues esta es la estructura, digamos, los ladrillos que componen el motor de base de datos, ¿vale? Aquí fuera estaríamos nosotros tirando consultas, ¿vale? Aquí llegan por la red y llegan a este componente de aquí, que lo que hace es convertir tu SQL, que es texto, ¿vale? En algo que él puede entender internamente, ¿vale? Es este query tree que hay aquí, ¿vale? Luego hay una fase de optimización. En esta fase de optimización, SQL Server va a buscar la mejor manera de acceder a los datos. O sea, él se va a montar varias opciones, ¿vale? Él va a pensar, mira, para acceder a esta consulta, para ejecutar esta consulta que me han pedido, puedo hacerlo así, puedo hacerlo así o puedo hacerlo así. Y él va a intentar averiguar cuál es, de todas esas opciones que tiene,
cuál es la mejor. ¿Vale? Esto es lo que hace el optimizador. Y una vez que ha decidido, vale, voy a por esta opción, entonces se la pasa al ejecutor, que es el que se encarga de realmente ejecutar la tarea, la consulta, ¿vale? ¿Y cómo ejecuta la consulta el query executor? Pues tiene aquí otro componente gordo, que es el motor de almacenamiento. Lo que va haciendo es pedirle páginas al disco. Miento, le pide páginas al motor, ¿vale? Y dice, oye, necesito la página 1, la página 27 y la página 38, dámelas. Y el motor decide, y el motor se las tiene que dar. ¿Cómo se las tiene que dar? Pues bueno, tiene dos opciones. Una puede ir al disco, recuperarla y dársela. O puede, que es lo que efectivamente hace, guardársela en un buffer de páginas. Es decir, cachea esa página y te la da. ¿Por qué es importante esto? Porque la próxima vez que necesite yo esa misma página, ya no tengo que ir al disco, que todos sabemos que es cientos, miles de veces más lento que la memoria, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la explicación de por qué los gestores de bases de datos consumen tanta memoria, ¿vale? Porque acceden muchas veces a unos datos y entonces cachean toda esa información para evitar tener que ir al disco lo máximo posible, ¿vale? No siempre pueden, evidentemente. Claro, aquí venimos un poco a lo que os comentaba al principio de las condiciones iniciales. Esta caché es compartida entre mi base de datos y todas las bases de datos de todos los demás. Y tiene un espacio limitado. Si mi base de datos tiene 50 gigas y mi servidor tiene 8, pues algo habrá que hacer porque la base de datos no cabe en memoria. Entonces, este motor lo que hace es que, pues a medida que le van pidiendo páginas, las va leyendo de disco y se las carga en la caché, y las que hace rato que nadie le ha pedido, pues dice, bueno, si necesito sitio, las va descartando y la próxima vez que me las pidan, iré al disco a buscarlas. Pero claro, si tengo que ir al disco a buscarlas, es mucho más lento. ¿Vale? Bien. Y ya bajamos ya al detalle, digamos, a lo más bajo del tema de optimización SQL, que es ejecutar consultas y ver qué tenemos, ¿no? ¿Qué nos da SQL Server para poder ejecutar consultas y ver su rendimiento? ¿Vale? Como os he comentado al principio, no veo el ratón, aquí. Estamos trabajando. No, es que el amigo. No, este es el amigo PowerPoint que decide, cuando le da la gana, cambiar. Ay, vale, ya está. Bien. Lo que os he comentado, tengo una base de datos, Stack Overflow, copia del 2013, tiene todos los, creo que lo que tiene son todos los usuarios, todos, del 2013 y posteriores, pero post solo tiene anteriores a 2013, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ejecutar una. Vale, no, antes de ejecutar la query, siempre que queráis optimizar, siempre que queráis trabajar, lo primero en vuestra sesión, estableced ese comando, set statistics IO on, ¿vale? Eso lo que os va a hacer es que cada vez que ejecutéis una consulta os va a dar información sobre qué ha hecho con respecto a las páginas, ¿vale? Da muy poquita información, pero bueno, es una buena primera aproximación. Y luego la segunda que tenéis que hacer es este iconito de aquí, que si lo pasas por encima dice mostrar plan de ejecución. Include actual execute. Bueno, es que lo tengo en inglés. ¿Vale? También lo activáis. ¿De acuerdo? Y ejecutamos una query y vamos a ver qué pasa. Bueno, es una query que nos va a devolver 1 millón y pico de registros, ¿vale? No la he filtrado porque no quería filtrarla. Ya veis que tarda un poco. Primera alerta cuando estáis optimizando queries. No confundáis eso con el tiempo de ejecución de la consulta,
¿Vale? Mi query no ha tardado, ¿qué es eso? 13 segundos. ¿Vale? Mi query ha tardado 2,35 segundos. ¿Vale? Todo el resto del tiempo es tiempo de Management Studio. ¿Vale? Es lo que le ha costado pintar todas estas cajitas de IDs, 2 millones, ¿cuántas? 1.200.000, lo que le ha costado pintar. Entonces, no, cuidado con esto, porque es que esta query tarda 13 segundos. No, ha tardado 13 segundos, ha tardado 2,5, que sigue siendo mucho, pero bueno, no son... ¿Vale? Vale, ahí está. Vale, primera información que tenemos. Estadísticas. ¿Qué nos dice? Nos dice que en la tabla users ha hecho 5 escaneos, ¿vale? Y que ha hecho 45.184 lecturas lógicas. Cada lectura lógica de esas es una página, ¿vale? Es decir, ha tenido que leer, para ejecutar esta query, ha tenido que leer 45.000 páginas del disco, ¿vale? Bueno, devolviendo 1.200.000 registros tampoco está mal. Pero fijaos, lecturas 45.000, lecturas físicas 0. No ha tocado el disco, ¿vale? ¿Por qué no ha tocado el disco? Porque es la segunda vez que la ejecuto. La he ejecutado 2 veces, ¿vale? Entonces, esta información os puede resultar interesante o podéis pensar que esto es interesante, pero aquí es donde os tenéis que centrar, ¿vale? Cuantas menos páginas lea, lógicas, una lectura lógica es una página que ha tenido que tratar, independientemente de si ha venido del disco o no del disco. Y como si ha venido del disco o no, no lo podéis controlar, porque depende de las condiciones, depende de si llueve, ¿vale? Pues entonces no tiene ningún sentido que os centréis aquí. Centraros en las lecturas de páginas, ¿vale? Ha tenido que leer 45.000 páginas. Y lo siguiente que tenemos aquí es el plan de ejecución, ¿vale? El plan de ejecución es un árbol. En esta, como es muy simple, no hay ramas así hacia abajo, ¿vale? Luego sale alguna. ¿Vale? Representan lo que ha hecho SQL Server para ejecutar nuestra query. Es decir, nuestra query estaba preguntando usuarios cuya fecha de último acceso sea posterior a esta y además ordénamelos por fecha de última ejecución. ¿Vale? Y esto es lo que ha tenido, y esto es lo que él ha tenido que hacer. ¿Qué información tenemos aquí? Bueno, esto es lo que se llama el plan de ejecución, ¿vale? El plan de ejecución, aquí lo he sacado un poco para verlo un poco más grande. Como digo, es una estructura que nos representa lo que ha tenido que hacer SQL Server. Entonces, el algoritmo de SQL Server ha ido de aquí hacia allá, ¿vale? Pero a efectos de optimizar, siempre interesa leerlo al revés. Leerlo empezando por ese lado y hacia atrás. ¿Por qué? Porque el disco está aquí, ¿vale? Físicamente, en nuestra infraestructura, digamos, o el disco está aquí. Cuantas menos cosas leamos de disco o cuantas menos páginas vayan pasando sucesivamente por todos los pasos, pues más rápida irá nuestra query, ¿vale? Entonces, el flujo de datos es de derecha a izquierda y eso es lo que queremos optimizar, ¿vale? ¿Y qué información tenemos en el plan de ejecución? Bueno, lo primero, la estructura. Esta es muy simple, es lineal, ¿vale? Pero esto es un árbol que puede... He visto planes de ejecución de 10, 15, 20 niveles y dependiendo cuando el programador de turno se pone creativo o cuando Entity Framework le pones 5 includes, pues entonces esto empieza a crecer hacia abajo, ¿vale? Cada uno de estos elementos es lo que se llama un operador. Están todos documentados en la web de Microsoft. Los podéis mirar. Y representa un algoritmo pequeño que hace una cosa muy concreta, ¿vale? Y que todo en conjunto ejecutan nuestra consulta, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el operador es un cluster index scan. Un index scan es leer un índice entero. Cojo el índice desde el principio hasta el final.
Me lo leo entero, ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho él? ¿Qué ha hecho para esta? Bueno, esta query no es la que he ejecutado en el otro lado, ¿vale? Esta es el primer, el top 1 de este usuario que cumple esta condición, ¿no? Que displayname es Jeff Atwood, fundador de Stack Overflow, por cierto, por si no lo sabéis. Entonces, ¿qué ha hecho él? Pues lo primero, se ha leído la tabla entera. Le ha pasado toda esa información a este operador que es un top. Por su propio nombre, como su propio nombre indica, que hace el top. Le viene el primer registro, si es un top, en este caso es un top 1, ¿vale? Pues le viene el primer registro, dice, vale, tómalo, este es el primer registro, y a continuación le dice a este señor, no busques más, que ya está, que no quiero más. Ya me paro. ¿Vale? Como veis, SQL Server lo que está haciendo es convertir vuestra query en una sucesión de cositas muy pequeñas, de algoritmos muy pequeños, muy precisos, ¿vale? Pero que todos juntos en sucesión terminan haciendo lo que nosotros queremos hacer. En este caso, encontrar pues el primer registro que cumple, que displayname es Jeff, ¿vale? Y luego, a efectos de optimización, que es en lo que estamos, si pasamos el ratón por encima de... Bueno, voy a hacer, me creéis. Si pasáis el ratón por encima de cada operador, luego lo iremos haciendo, para que veáis que no os miento, nos saca, el Management Studio nos saca este cuadro de datos. Y aquí es donde pasas tus días de optimizador mirando y escrutando los datos. ¿Qué información tenemos? Bueno, tenemos mucha información y además Microsoft considera que somos gente inteligente y que ordenarlo esto por orden alfabético, ¿para qué? ¿No? Pero bueno, oye, es lo que hay. Primero, ¿qué es lo que no hay? O más bien, ¿qué es lo primero que no lo miréis? Nunca, jamás, ¿vale? Esta parte, porque es muy tentador, aquí vemos coste, estoy optimizando, coste, mola. Aquí voy a mirar. Pues no lo miréis, porque no sirve para nada. Coste es una estimación de el tiempo en segundos que le costaba ejecutar a esta query en el ordenador que en el año 95 usaba el programador del motor. Hoy, ¿me puedes decir esto para qué vale? Básicamente para nada, ¿vale? Esto es importante, esto solo sirve para comparar queries. Si yo tengo una query que estima 20 y otra que estima un coste de 30, puedo más o menos intuir que le va a costar un 50% más, pero no puedo convertir esto en segundos. Y al final a mí lo que me interesan son segundos, ¿vale? ¿Qué más información tenemos? Es esta parte de aquí donde me dice la estimación del número de filas. ¿Recordáis que os he dicho al principio que él compara planes, compara diferentes opciones y busca la mejor? Pues esta es la información que él utiliza para estimar cuál va a ser la mejor. Y es la estimación de filas. Él se hace una idea de, bueno, si hago esto así, de esta manera, voy a tener que leer 1 millón de filas, o 2 millones de filas, o 3.000 filas, o solo una fila. Y en función de eso, calcula, decide cuál es el mejor plan de ejecución que él puede hacer. ¿Vale? Y luego aquí tenemos, aquí arriba, tenemos la información de lo que ha ocurrido en realidad. Porque SQL Server, el estimador, se equivoca. Y se equivoca y mucho. ¿Vale? No puede saber, quiero decir, no tiene omnisciencia, no puede saber exactamente cómo están tus datos. Tiene una intuición, tiene una idea. Luego veremos cómo llega a esa conclusión, ¿vale? Pero se equivoca y se equivoca. Y se equivoca y mucho. Y cuando se equivoca mucho, generalmente lo que ocurre es que tu query se muere. Porque no elige el mejor algoritmo para ejecutar tu query. Es decir, que grandes diferencias entre el número real de filas y el número estimado de filas, ¿vale? Suelen implicar queries que no van bien, ¿vale? ¿Y qué es una gran diferencia? Pues así como regla de más o menos, cualquier cosa que esté dentro del mismo orden de magnitud lo podéis dar por bueno. Es decir, por 10 o dividido por 10, ¿vale? Si él estima una fila y vienen 8, vale.
Si él estima 100 filas y vienen 800, bien, vale, aceptable. Si él estima 100 filas y vienen 8000, ahí ya empezamos. Porque es posible que su plan de ejecución no sea el óptimo, ¿vale? No sea el mejor. Vale. Ahora vamos a ejecutar esta query, que es básicamente la misma, ¿vale? Simplemente que le he metido el odiado select asterisco. Y como vais a comprobar, pues le cuesta bastante más. Le cuesta bastante más. ¿Por qué le cuesta bastante más? Bien, puede imaginárselo, ¿no? Aquí, ¿qué le he pedido? Le he pedido los IDs. ¿Y aquí qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo la tabla entera. 2 millones. ¿Cuántos habían salido? 1.200.000, ¿no? Le he pedido 1.200.000 usuarios. Nuestras queries siempre deberían pedir solo aquellos datos que vayamos a utilizar. Si no vamos a utilizar ese dato, no lo pidas. No lo pidas porque SQL Server va a tener que recuperarlo. El principal problema de pedirle datos extra a SQL Server, más que el hecho de que tenga que leer muchos datos, porque al final los datos están en páginas, y si yo tengo, me cuesta lo mismo leer, si yo tengo que leer la página 7, que contiene todos los datos de mi registro, me cuesta lo mismo leer un campo que leer los 27 campos de la tabla, porque la página la he tenido que leer igualmente, ¿vale? Es decir, no, el problema no es si leo muchos datos o no. El problema es que le elimino oportunidades de optimización. Porque hay veces que tú pides campos, que hay otras maneras de conseguirlos más rápidas. ¿Vale? Y entonces, si tú le pides campos que no necesitas, a lo mejor le estás quitando a SQL Server una opción para poderte dar tu query. Y vamos a ver esto. Y vamos a ver esto en funcionamiento. Bueno, ¿veis? Completion time. Completion time 1 minuto 16, ¿vale? Pero luego además también ocurre aquí una cosa muy interesante. Y es que, a pesar de que se ha tenido que leer no sé cuántos megas, gigas de datos, fijaros dónde está el coste. Es decir, leerse toda la tabla esta de usuarios, el 1.200.000 registros, le ha costado medio segundo. Y sin embargo, aquí esto dice que le ha costado 4 segundos. El 97% del coste estaba aquí. Y esto es un sort, esto es una ordenación. ¿Qué tiene que ver aquí el disco con la ordenación? Esto es CPU, ¿vale? Esto es CPU. La ordenación es una de las operaciones más caras en términos de coste en una base de datos, ¿vale? O sea que también como norma o como, digamos, regla tal, si podéis trabajar con los datos desordenados o ordenarlos en la aplicación, hacedlo. Merecerá la pena, ¿vale? A SQL Server le cuesta muchísimo ordenar los datos, ¿vale? Mientras que tú en tu aplicación, bueno, generalmente tampoco tienes demasiado problema, ¿vale? Tienes que dar servicio a 20 aplicaciones, no tienes... Bueno, generalmente la ordenación en la aplicación es mucho más barata que la ordenación en base de datos. Ya sin contar con que SQL Server es a $7.000 el core, pues como máquina de ordenar datos sale cara, ¿vale? Entonces, siguiente paso en la optimización. No descubro nada si digo que la manera de optimizar queries siempre es, bueno, siempre. Quiero decir, lo primero que pensamos a la hora de ejecutar, de optimizar un SQL es los índices. Todos hemos oído hablar. Venga, oye, es que no tenemos el índice, ¿vale? Entonces, vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Vamos a crear un índice para esta query y vamos a ver efectivamente en qué cambian las cosas.
¿Vale? Creamos el índice. Por cierto, la base de datos no tiene índices, ¿eh? Están todos eliminados excepto las claves primarias, que espero que todas vuestras tablas tengan. Demasiado rápido. Estaba todavía creando el índice cuando lo ejecuto. Vale. Si os recordáis más o menos cómo era el plan de ejecución cuando he ejecutado esta misma query. Antes, cuando no existía el índice, si os acordáis, había un clustered index scan seguido de un sort y a continuación el select. Mirad cómo se ha quedado el plan de ejecución. Y ha tardado bastante menos, porque el otro andaba por los 2 segundos y pico, y ahora mismo ha tardado cuarto de segundo, básicamente. Solo por crear el índice. ¿Qué magia es un índice para que esto funcione así? ¿Vale? ¿Qué magia? Bueno, pues un índice, y me he traído aquí un libro para ejemplificarlo, es, como su propio nombre indica, un índice. Es decir, tengo aquí este libro, ¿vale? Que tiene mucho texto. En mis hijos, mucho texto, ¿vale? Pero al final tiene un índice, ¿vale? Un índice que está ordenado alfabéticamente en este caso, ¿vale? Empieza la A, la B. Vale. Si ahora yo quiero buscar al señor Jack Barzun, que empieza por B, ¿vale? Que está aquí. ¿Dónde está? Aquí. Jack Barzun. Tengo 2 opciones. Si no tengo índice, ¿cómo busco dónde aparece el señor Barzun en este libro? Pues venga, vamos. Esto es un index scan, ¿vale? Ahora bien, si yo tengo un índice que está ordenado, en este caso por orden alfabético, aquí me dice Barzun Jack, páginas 12 y 37. Voy directo a la 12, la 37 y he encontrado a ese señor. Bueno, pues eso es un índice, es tan simple como eso, ¿vale? Es decir, es una ordenación alternativa de los datos, un extracto de los datos, porque otro dato importante, otro tema importante con los índices es que el índice de este libro son 10, 15 páginas, mientras que el libro en sí son 200, 300 páginas, ¿vale? Entonces, si tengo que ir a disco a recuperar datos, ¿cómo tardaré menos? ¿Teniendo que recuperar todo esto o teniendo que recuperar esto? Pues evidentemente esto, ¿vale? Es decir, el índice es una ordenación, primero, es una ordenación alternativa de datos, están ordenados diferentemente. En este caso, en mi índice, yo he ordenado los datos por fecha de último acceso, ¿vale? Y además, como solo tengo la fecha de último acceso, no tengo todo lo demás, todo el resto de campos de la tabla users no están en mi índice. Solo está el last access date. Pues es mucho más pequeño. Con lo cual, a la hora de buscar, voy mucho más rápido. Y fijaros lo que ha ocurrido. Y aquí esto enlaza con el select asterisco que os estaba comentando antes. Aquí solo le he pedido el ID. El ID es la clave primaria. ¿Vale? Entonces, todo índice, además del campo que tú le indiques, aunque no lo pone, contiene al final la clave primaria. Eso que lo sepáis, ¿vale? Es decir, el índice real, el índice físico que hay en la base de datos, no es last access date. Es last access date y el ID a continuación. ¿Vale? Eso lo hace siempre, simplemente que lo sepáis. Pero claro, ahora cuando yo le he pedido, dame el ID de todos estos usuarios que su fecha es mayor que esto, él se encuentra con que tiene un índice que se lo ordena por precisamente el campo que tú has dicho. ¿Vale? Pero es que además, el único dato que tú me has pedido es el ID, que lo tengo en el propio índice. No tengo que tocar la tabla para nada. No necesito irme a mi gigatabla de 300 megas, que contiene un montón de campos, porque lo único que tú me has pedido es el ID
que ya lo tengo en el índice. ¿Qué ha hecho? Un index-seek. Index-seek es un operador que lo que hace es se posiciona en un índice en un punto y empieza a leer desde ahí. ¿Vale? Claro, si mi índice tiene los datos ordenados por fecha de último acceso y yo le he dicho, dame los datos que tengan fecha de último acceso mayor que 2014-71, ¿qué ha hecho él? Se ha ido al índice, se ha posicionado en el primer registro que tuviera eso y a partir de ahí se ha puesto a leer, uno detrás de otro, todos hasta abajo. ¿Vale? Mucho más rápido que no ir la tabla. ¿Cómo está ordenada la tabla? La tabla está ordenada por ID. El ID 1, el ID 2, el ID 3, el usuario, el ID 3, el 27, el 2.325.000. Pero claro, cada uno de esos tiene sus access date. Me los tengo que leer todos. Aquí no me los tengo que leer todos. Ya sé dónde empiezan mis usuarios. ¿Vale? Los que me has pedido, quiero decir. Y luego además, fijaros, este order by, que en el otro lado, en el otro plan de ejecución, había un operador que ponía order, short, perdón, ¿vale? ¿Dónde está el short? No hay short. ¿Por qué no hay short? Porque el índice ya está ordenado. Los datos ya me vienen del disco ordenado. ¿Para qué los voy a tener que ordenar? Ya me vienen del disco, tal cual los leo, te los escupo. Y todo ese trabajo que me hago. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la explicación de por qué funcionan los índices, qué es lo que hace que los índices sean tan fantásticos. Y claro, y todos preguntarían, bueno, si es tan fantástico indexar, ¿por qué no indexamos todos los datos todos los campos de la base de datos? Oye, tengo 27 campos, pues 27 índices, chico. Total, ¿qué más da, no? Al final, el disco duro últimamente es barato, o sea que tampoco habría problema. De hecho, por ejemplo, Elasticsearch, la base de datos Elasticsearch, si no le dices nada, por defecto te indexa todos los datos. Claro, le metes 100 megas y se convierten en 3 gigas en tu disco, pero bueno, buscar rápido, busca. ¿Vale? ¿Por qué no indexar todos los datos? Bueno, evidentemente por un problema de espacio, ¿vale? O sea, si todos mis datos están duplicados, triplicados, cuadruplicados en el disco, pues al final eso es espacio, ¿vale? Segundo, ese índice hay que mantenerlo. Cada vez que inserto un registro en una tabla, además de insertar en la propia tabla los datos, tengo que irme a cada uno de los índices a decirle, bueno, a ver, ¿dónde toca? ¿Cuál es su fecha de último acceso? El 37 de agosto, 37 no, el 27 de agosto. Vale, ¿dónde toca esto en el índice del last access date? Aquí, vale, pues aquí lo inserto. Ah, no, pero es que su nombre es PPPD, vale, me voy al índice de PPD, ¿dónde le toca insertar? Aquí. Es decir, cada mantenimiento de los datos, cada cosa que no es un select, crece. Es decir, lo que estamos es penalizando. Los índices lo que hacen es penalizar los cambios a cambio de lectura rápida. ¿Vale? Y ese es tu juego. Tienes que jugar con que no puedes indexar tanto que al final te cueste tanto insertar que provocas más problemas de los que resuelves. ¿Vale? Y claro, mientras está actualizando toda esa información, está bloqueando páginas, ¿vale? De manera que otros señores que quieren entrar a tu base de datos no van a poder, porque en ese momento tú estás actualizando. Con lo cual, aumentan los bloqueos, ¿vale? Y eso hace que el resto de queries vayan más lentas, ¿vale? Entonces, ahí hay que buscar un compromiso. Una buena regla es que una tabla debería tener, digamos, máximo 5 índices, ¿vale? A partir de 5 índices ya la cosa empezaría a estar un poco en el terreno peligroso y merecería la pena buscar otra estructura de la base de datos, pues partir la tabla en 2 o, no sé, otro tipo de, cambiar las queries, evidentemente, u otro tipo de soluciones, ¿vale? Pero más o menos así, una buena regla es que por debajo de 5 índices vas bien. Por encima ya la cosa puede empezar a fastidiarse. Claro, todo depende también de cuánto sea un problema esto. Una tabla en la que insertas una vez a la semana, pues que tenga 27 índices, pues que los tenga.
¿Cuál es la probabilidad de que me caiga un bloqueo justo en el momento, esa vez a la semana que inserto? Bueno, si a cambio estoy haciendo 5.000 consultas por minuto y me las aceleras, pues merece la pena, ¿vale? Entonces, como siempre, ahí hay un factor de balance que hay que tener, ¿vale? Entonces, si no puedo crear tantos índices como quiera, pero quiero crear índices porque me interesa que mi base de datos vaya rápida, ¿cómo creo un índice? ¿Cómo selecciono cuáles son los índices que me interesa hacer? Bueno, pues un buen índice un buen índice debería cumplir el máximo de estos 4 criterios, ¿vale? Bueno, en realidad 3 y luego esto es una consideración, ¿vale? El primero, un índice que sea estrecho. ¿Qué significa estrecho? Pues que tenga pocos campos, óptimamente uno solo, y que además esos campos sean lo más pequeños posibles. Caso maravilloso, un integer, 4 bytes, ¿vale? Un índice por un campo que es un int es fantástico. Hacer un índice por un varchar 200, bueno. ¿Y esto por qué es así? Pues porque si recordáis, todos los datos, también los índices, se almacenan en páginas de 8K. ¿Cuántos enteros de 4 bytes te caben en una página de 8K? Frente a cuántos varchar de 200 te caben en una página de 8K. Es decir, la densidad de información que va a tener tu índice, cuanto más estrecho sea el campo, va a ser mayor. Con lo cual tu índice va a ser más pequeño, con lo cual va a tener que leer menos datos de disco, con lo cual tu query va a ir más rápido. ¿Vale? Segundo, que sea selectivo. Es decir, que reduzca el número de filas que tiene que procesar. No sé. Una tabla de usuarios, a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, un índice por el nombre, en una tabla que tenga nombre, apellido 1, apellido 2. El índice por el nombre. ¿Cuántos Santiagos puede haber en la tabla de usuarios? Potencialmente miles. ¿Vale? Sí, claro, 1.000 es menos que los 3 millones de usuarios que tengo, pero es que tengo 1.000 Santiagos, 2.000 Pepes, es poco selectivo, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, pues aquí en los post hay un campo aquí que es el post type ID, esto es el tipo de post, ¿vale? Que esto relaciona con una tabla que tiene en producción de Stack Overflow, me parece que son 8 registros. Es decir, todos los millones de posts de Stack Overflow caben en 8. Pues es un buen índice. Porque me filtra mucho. ¿Vale? Tercer criterio. Este es probablemente el más importante. Que SQL Server lo pueda usar. El índice. Es decir, que corresponda con cosas que tú pones en un web. Si nunca buscas por nombre, no indexes por nombre. Porque lo único que haces es ocupar espacio. SQL Server nunca va a poder usar ese índice para nada. Si tú no haces un where nombre igual a no sé qué, no le hagas un índice. Porque si no puede buscar por eso, lo único que haces es ocupar espacio y ralentizar tus inserts, ¿vale? Entonces, tiene que corresponder con campos que aparezcan en tu web. En la consulta que hemos ejecutado estábamos haciendo where last access date mayor que bla, bla, bla. Bueno, pues un índice sobre ese campo es útil para esa consulta. Y un detalle importante cuando creéis índices compuestos, ¿vale? Índices que tengan varios campos, el orden importa. No es lo mismo este índice post ID, user ID, que al revés. Es decir, user ID, post ID. ¿Vale? No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Supongamos que yo filtro, que yo hago una query aquí donde pregunto, dame los posts que tengan el user ID 7. Este índice no lo puedo usar. Porque este índice lo que tiene es, para el post ID 1, para el post ID 1, el usuario 1. Y el 2, y el 3, y el 4.
para el post ID 2, el usuario 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Vale? Si ahora yo quiero filtrar por ese user ID, no me vale. ¿Vale? Entonces, siempre tenéis que pensar, cuando hagáis índices compuestos, cuál es el orden válido. ¿Vale? El orden que mejor representa las queries que estáis ejecutando el sistema. Evidentemente no se puede dar una regla, o sea, cada sistema pregunta a su manera. Entonces, pues bueno, tenéis que jugar con eso. ¿Vale? Las foreign keys. Vamos a ver una foreign key mal hecha en acción. ¿Vale? Y luego vemos a ver cuál es el criterio. Puedo agrandar la letra. Control. Ahí. ¿Vale? Lo que os he dicho antes, espera, me tarda mucho, mientras os lo cuento, le doy. Me ha creado el 1012. Bueno, a ver, como os he dicho antes, cada post tiene un tipo, ¿vale? Y el tipo, bueno, espera, me voy a asegurar de que tengo la foreign key establecida. Sí, la tengo ya. Tenemos una tabla de 8 registros. He insertado uno nuevo. Y ahora lo borro, y a continuación lo borro. Y mirad lo que está pasando. Sí, está bien. Mirad lo que está pasando. Le va a costar aproximadamente un minuto y medio. ¿Por qué creéis que es esto? ¿Algún aventurero que se lance? Sí, otra. Hay registros, por eso. ¿Y cómo comprueba eso? Correcto, es eso. Pero buscando. Está indexado. Pues. Ah, correcto. Se está comiendo la tabla entera de todos los posts que hay en Stack Overflow desde el 2000, perdón, desde que se fundó hasta 2013, o sea, vete tú a buscar, ¿vale? Se la está recorriendo entera buscando a ver si hay alguno que cumpla esta condición, porque si para poderte dar el error de, oye, foreign key, no, lo siento mucho, no lo puedo borrar. Pero nosotros ya sabemos que esto lo acabo de insertar, o sea, no puede haber ningún post. Claro, nosotros lo sabemos, pero SQL Server no, ¿vale? Él no lo sabe. Es decir, estamos borrando, fijaros lo que está, o sea, pensar, este es el caso típico de que el DBA se levanta de su mesa, pelo fuego, ¿sabes? Va y os dice, pero ¿qué coño estáis haciendo? Y tiene toda la razón. Estamos borrando un registro de una tabla de 8 y hemos tardado 1 minuto y medio para borrar un registro de una tabla de 8, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Pues efectivamente, lo que decías, que como el campo post-type-id de la tabla post, que es el que hace la relación, la foreign key, no tiene índice, cuando yo he querido borrar aquí, él tiene que comprobar. ¿Y cómo comprueba? Pues busca, y si no tiene índice, ¿qué hace? Pues se coge la tabla entera y dice, venga, vamos a ello, ¡hala, al lío, a trabajar! Se pone el mono de trabajo y empieza. Claro, minuto y medio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el criterio? Bueno, pues el criterio es esa, efectivamente. Si dos tablas tienen una relación 1n y en la tabla del 1 es posible que hagamos deletes o updates o updates en el campo de relación, es decir, que le podamos cambiar. En este caso no tiene mucho sentido porque es clave primaria, pero bueno, a veces ocurre. Quiero decir que puedas alterar ese post-type ID, necesitas un índice que soporte esta foreign key, porque si no, se te va a morir. En cuanto hagas este delete o este update, es un full scan garantizado en la otra tabla. Y dependiendo de cuál sea la otra tabla, claro, aquí como siempre, también hay que valorar qué tabla es esa otra. En este caso es el post, son todos los posts de Stack Overflow. Esos son gigas, teras, yo qué sé, lo que sea.
¿vale? Eso es un montón de información. A lo mejor el otro lado de la tabla tienes otra tabla de 7 registros. Bueno, pues ya está, ¿sabes? Entonces, pues eso. Siempre cuando tengáis una foreign key, pensad si hace falta, si va a haber deletes o updates en el lado del 1 y colocad vuestro índice adecuado. Cuidado, que no necesariamente tiene por qué ser un índice dedicado. En este caso era muy tonto y hubiera sido el índice indicado, o sea, el índice sobre solo ese campo. Pero puede ser que tengáis otro índice cuyo primer campo sea ya ese y entonces ya está. No hay ningún problema. Recordad lo que os he dicho de que en los campos compuestos, en los índices compuestos, el orden importa. Bueno, en este caso, un índice compuesto que empezara por post-type ID ya nos cubre. Ya está, perfecto. No necesito un índice adicional para soportar esta foreign key. Ya lo tengo. ¿Vale? Ya lo tengo porque lo he necesitado para otra query de otra. Entonces, también eso, mirarlo. Un índice puede soportar varias queries. Vale. Y tratándose de optimización SQL, para programadores, ¿vale? No podemos no hablar de los ORMs. Los ORMs, Entity Framework y compañía, ¿vale? Si le preguntas a un DBA, te va a echar una mirada hostil y fea, te va a decir que... A lo mejor me mojo por el camino. Los DBAs odian los ORMs, ¿vale? Odian los ORMs por una razón. Bueno, por dos razones en realidad. Una, porque generan SQL automático y generan SQL feo. Pero a mí que le parezca feo al DBA me da igual. Lo malo es que fomentan ese problema que he hablado al principio. Fomentan nuestra ignorancia de SQL Server o de la base de datos. ¿Vale? Para nosotros es muy cómodo. No, con IntelliSense, mira, dbcontext.post.where no sé qué, y ponemos unas lambdas así bien gigantescas y son fantásticas. Luego eso se traduce a SQL y el pobre DBA es el que tiene que soportar eso. ¿Vale? Y entonces, es importante si trabajas con un ORM que, además de saber cómo funciona la base de datos, que sepas cómo el ORM traduce eso a SQL, ¿vale? Además, oculta la información. Esto suele decir que abstrae. En este caso yo no diría que es abstraer, sino ocultar directamente. O sea, saber el SQL que ejecuta Entity Framework no es trivial. Entonces, yo creo que oculta, ¿vale? Luego, como digo, pues eso, menor necesidad de saber cómo funciona. Algunos casos habituales que os podéis encontrar y que merecen la pena mencionar. Bueno, primero, el más clásico, select asterisco. Siempre que hay un ORM, hacemos select asterisco. No hay un asterisco, ¿vale? Si tú sacas el SQL, no pones select asterisco, te pone los 37 campos uno detrás de otro, ¿vale? Pero eso es un select asterisco. Si la tabla tiene 37 campos y pido los 37, aunque lo haya hecho así en una lista de 37, es un select asterisco, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que para nosotros es muy cómodo poner esto, ¿vale? Where, name, tal cual. Y le ponemos a continuación un single or default o un first or default o lo que nos apetezca y ya está, ¿vale? Pero esto es un select asterisco, ¿vale? Lo que deberíamos hacer es esto. Claro, esto a nosotros nos molesta. Esto a nosotros no nos gusta. ¿Por qué? ¿Por qué no nos gusta? Porque este var es nuestra entidad user
que tiene unos métodos cojonudos, fantásticos, que calculan. Esto es un tipo anónimo. Entonces, hacer esto nos estorba. Y por eso no lo hacemos. Pero debemos hacerlo, ¿vale? Siguiente. Cuando compramos todos los boletos para el full scan de la tabla, ¿vale? Esta es más divertida todavía, porque esta tiene historia. Esta tiene historia. Todo empieza con tu grid. Tu grid famoso de pantalla, donde tienes tu lista de clientes, ¿vale? Y pones tu grid. Cliente 1, Pepito Pet. Cliente 2, pones eso en producción y funciona de puta madre. Y entonces te llama la gente de los usuarios, te llaman y te dicen, oye, estaría bien que me permitieras buscar por el nombre del tipo, porque yo no me sé que el cliente que busco es el 372842. Yo sé que es Pepe Pérez. Quiero buscar a Pepe Pérez. Entonces dice, vale, genial. Vale, y entonces llegamos nosotros y ponemos el filtrito correspondiente y decimos, y ponemos starts with y lo que el usuario ha metido en el filtro, ¿sabes? Y también funciona. Bueno, el DBA a lo mejor nos dice algo, pero bueno, se puede indexar por el nombre, se puede poner un índice y entonces la cosa más o menos funciona, ¿vale? Pero claro, lo que le hemos sacado en el grid es Pepe Pérez. Y tu usuario sabe que se llama Pérez, pero ya lo de Pepe no lo retiene tanto. Aparte de que si pone Pepe, como hay 1000, pues no lo encuentra fácilmente. Mientras que si pone Pérez, bueno, en el caso de Pérez no es un buen ejemplo, pero ¿entendéis lo que digo, no? Que es mucho más selectivo, con lo cual, pues busca, ¿no? Y entonces te vuelve a quejar y entonces llegas tú o tu compañero y convierte ese starts with, lo convierte en un contains. ¿Cómo se traduce un contains en SQL? Aquí tenéis, eso es el starts with y este es el contains. ¿Veis la diferencia? Ese porcentaje, ¿qué significa? Significa que tu índice sobre DisplayName no vale, ¿vale? Porque aquí mi índice vale, mi índice sobre el DisplayName vale. Yo soy capaz de ir directo al registro que empieza por Jeff Atwood. Pero en el momento en que hago esto, mi índice no vale para nada. Con lo cual tengo un scan garantizado. Lo único que puede hacer SQL Server para ejecutar esta query es leerse la tabla. Si tengo un índice sobre DisplayName, en vez de leerse la tabla entera, se leerá sobre el índice, pero se lo va a leer entero. Eso garantizado. Porque esto le impide utilizar el índice. ¿Vale? Entonces, pues eso. Aquí, desgraciadamente, lo que le tenemos que decir a nuestro usuario es, lo siento, pero no. Lo siento, pero no. ¿Vale? Y luego este, que también es muy habitual, este es nuestro querido y enumerable dándonos buena vida, que es un problema que tiene, es tan habitual que hasta tiene nombre, ¿vale? Se llama selectn+1. Se llama selectn+1 porque básicamente tengo una relación 1n, leo una entidad de la 1 y a continuación recorro los elementos de la n. Cabecera de factura, líneas de factura. Yo qué sé, no sé, bueno, cualquier relación 1n. Usuario, sus posts, ¿vale? Y en código tiene esta pinta, ¿vale? Leo un usuario que se llama Jeff Atwood y a continuación quiero sus posts y lo meto en un for each. Y nuestro querido Entity Framework, con la ejecución diferida de i enumerable, ¿vale? ¿En qué convierte esto? Pues si el señor Jeff Atwood tiene 50 posts, son 51 selects a la tabla. Uno para recuperar a Jeff Atwood y un select por cada uno de estos posts. Además, este problema es muy, vamos a soltar un taco, es muy cabrón, ¿vale? Porque en base de datos va bien, ¿vale?
¿Va bien en qué sentido? Quiero decir, no hay ninguna query que le cueste 3 segundos. No, el problema no es la optimización de la query. El problema es la cantidad de queries, ¿vale? Que ejecuto. Para recuperar los 50 posts de este tipo, le he tirado 51 queries al SQL, ¿vale? La solución, perfectamente documentada, es hacer el include. Esto convierte la query en un join, en un cruce de tablas, con un SQL horrible que tu DBA va a odiar, ¿vale? Pero, oye, es lo que... Eso es mucho mejor que 51 queries, ¿vale? Y ya, bueno, para terminar, os dejo aquí, os he puesto aquí unas cuantas referencias y herramientas por si os queréis meter en este fantástico mundo de la optimización SQL. Es muy divertido. Yo lo recomiendo. Aparte de ya porque eres mejor programador o porque tu espíritu geek te interesa, te puede interesar. El tema es un tema técnicamente divertido, ¿vale? Por lo menos a mí me lo parece, claro, cada uno que defina divertido como quiera, ¿vale? El primero que os he puesto aquí es Brent Ozar. Brent Ozar es el consultor este que os he mencionado, es un tío, es un americano, vive en... ¿Vale? Sí, no sé, da igual, en Estados Unidos. Se gana la vida y bien ganada optimizando SQL. Ese es su trabajo, no hace otra cosa. Optimizar SQL, ¿vale? Tiene una página web, tiene un blog muy interesante sobre temas de optimización SQL, tiene un canal de YouTube donde tiene vídeos donde optimiza queries en directo, haciéndolo de palabra y te va explicando y te explica pues cómo lo hace y qué piensa y qué tal. Es muy interesante, ¿vale? Y luego, desde un punto de vista mucho más práctico, porque dudo mucho que podáis pagarle, bueno, no sé, no sé, he asumido que sois pobres, no, perdón, no quería. Pero quiero decir, como no creo que lo vayáis a contratar, pues bueno, fuera de esto no tiene mucha relación, pero esto que tiene él aquí es la bomba. ¿Vale? Es lo que llama el Fair Responder Kit. Son sus herramientas, pero liberadas como código abierto. Sus herramientas de análisis, ¿vale? Se instala en el SQL Server, son unos procedimientos almacenados que se instalan en el SQL Server y te dan un montón de información sobre las queries más pesadas, oportunidades de mejorar el rendimiento. Oye, tienes esta tabla que no tiene clave primaria. Bueno, un montón de información. Te saca los planes de ejecución de las queries más pesadas. Quiero decir, te da muchísima información, ¿vale? Y es código abierto, o sea, esto es llegar y te lo bajas y lo instalas. También tiene en su página, este es el que se ha molestado en montar los backups de SQL con los que hemos estado ejecutando queries, ¿vale? De Stack Overflow, me refiero. ¿Vale? Luego, Erlang Somarco, este es una leyenda de la optimización, ¿vale? También tiene, pues eso, un blog. Lo que pasa es que este baja demasiado, quiero decir, este es como muy de bajo nivel, ¿vale? Para un nivel starter, este a lo mejor es un poquito demasiado, ¿vale? Pero bueno, también es una leyenda. Especialmente este blog post, ¿vale? Slowing the application fast in SSMS. Es un blog post que lleva 10 años escribiéndose. Y ahí sigue añadiendo cosas, ¿vale? Sobre concretamente este problema en concreto. O sea, no penséis que es un blog que lleva ahí y escribe sobre... No, sobre este problema en concreto. Tengo una query que en la aplicación se muere y cuando la cojo y la ejecuto en SSMS, va rápida. ¿Qué pasa? Bueno, pues tiene un blog desde hace 10 años, tiene un artículo de blog desde hace 10 años solo sobre ese tema. Baja demasiado al detalle, pero es muy interesante, ¿vale? Bueno, la documentación de Microsoft, no podía ser de otra manera. Los operadores están todos descritos, está todo contado ahí, ¿vale? Y luego esta aplicación, bueno, esta es una página que lo que permite es
esa estadística de páginas que os he dicho, donde salían el número de páginas leídas y tal y cual, os lo pinta bonito, ¿vale? No tiene más misterio. De hecho, puedes reconocerla, viéndola, puedes reconocerla que está hecha con la plantilla ASP.NET de Visual Studio. Si ya está negra, blanca y tal, pues bueno, eso. Quiero decir, esta es una tontería. Y esta es una herramienta muy interesante, es un plugin. Bueno, es una herramienta autónoma, pero también es un plugin. Es gratuito, ¿vale? Y ahí está. View with SQL Sentry Plan Explorer, ¿vale? Es un visualizador alternativo de planes de ejecución. Da un poquito más de información que este, es un poquito más manejable, más chulo. Además, te analiza los planes de ejecución y te señala, te pone cositas rojas diciéndote, hola, aquí tienes un problema. Quiero decir, es un poquito más, te da un poquito más de funcionalidad que el visualizador de planes de ejecución del Management Studio, ¿vale? Es gratuito, ¿eh? O sea que lo podéis bajar, instalar y se instala. Es una aplicación independiente, pero además también se instala como plugin de Management Studio, ¿vale? Para poder trabajar. Y bueno, esto es un poco todo lo que tenía yo para hoy. Abierto a que me bombardeéis o no. Os he dejado completamente patidifusos y no sois capaces ahora mismo de pensar en nada interesante que preguntar o no interesante. Me ha gustado mucho. Me alegro. Santiago, cuando la base de datos está en pro y no es de tu pertenencia, ¿cómo lo haces? Vale. Sí, la pregunta es ¿qué pasa cuando... Básicamente lo que me estás preguntando es ¿qué pasa cuando no te dan acceso a la base de datos de producción? ¿Cómo narices optimizas eso? Que te veas un ente que se limita a decirte, pásame el script, yo lo ejecuto y ya te pasaré los tiempos. Vale. Doble respuesta. ¿Vale? La primera, la TECH. La JIC o como la quieras llamar. Me he ido atrás. Per responder. ¿Vale? Una de las utilidades que tiene es un analizador de cuál es el estado en ese momento de tu servidor de SQL. ¿Vale? Y una de las opciones, bueno, aparte de sacártelo que te lo puede sacar con Management Studio por pantalla, una de las opciones que tienes es volcar la información a disco. ¿Vale? Entonces, el plan es instalarlo y programarlo para que vuelque la información en una tabla, en una base de datos que no puede, que puede no ser la base de datos de producción, puede ser una base de datos aparte, porque al final los datos que saca son de la instancia, no son de la base de datos concreta, ¿vale? Que los vuelque ahí y tener permisos, aunque sea de lectura, en esa base de datos. Y programarlo que se ejecute periódicamente. Oye, que cada minuto esto se ejecute y me vuelque en ese momento cuáles son las 5 queries más pesadas que se están ejecutando. Y cada minuto tienes una foto, cada minuto tienes una foto. Y esa es la información que tú utilizas como base para la optimización, ¿vale? La otra no te va a gustar tanto, ¿vale? La otra opción. La otra opción es ganarte al DBA. Eso es más complicado. Bueno, es más complicada, pero tampoco me sorprende que el DBA no quiera darte nada. No a ti en concreto, te lo tomes a lo personal. Pero quiero decir, cuando tú llevas 20 años siendo tratado como un burro y que cada vez que necesitan algo de ti lo que hacen es sacar la vara y fustigarte, no te puedes sorprender de que de vez en cuando pues suelta una coz, el burro. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, el problema con los DBAs no es la seguridad. Siempre cuando nos comentan esto, cuando dicen esto, siempre es, no, es que por seguridad no te puedo dar acceso, a que sí. Esa no es la respuesta.
Porque por seguridad, oye, yo cojo mi código, cojo mi JIT y escribo calzarme la tabla de clientes. Y eso sube a producción y el DBA ni se entera. O sea, que si es por seguridad, yo me salto la seguridad de la base de datos como programador, quiero decir, cuando me dé la gana. O sea, el problema no es la seguridad, el problema es que no se fía de ti. El problema es que no se fía de ti, porque le has hecho tantas queries de estas monstruosas que le tumban el servidor, que no se fía de ti. Gánate su confianza y te dará acceso. Y yo te puedo decir por experiencia que yo creo que no hay sitio donde no haya tenido acceso a las bases de datos. Sencillamente ganándome al DBA. Sencillamente diciéndole, oye, tal, cuando creáis una tabla, ¿le llamáis? ¿O solo se entera de que habéis creado una tabla porque de repente su base de datos empieza, su CPU se sube al 200% y no sé qué, y entonces resulta que se entera y qué habéis pasado? No, es que hemos creado una tabla y le hemos metido 10 millones de registros, pero 0 índices. Y sin clave primaria. ¿Te sorprende que luego cuando digo, oye, que me ayudas a optimizar, zasca, voz? ¿Te sorprende, eh? No. Gánate al DBA y te dará acceso. Yo te digo por experiencia que demostrándole al DBA que te importa la optimización, que te importa esto, que le cuentas, que le preguntas, que le valoras su aportación al equipo, a ver, no son extraterrestres, no son seres de 7 ojos y piel verde. ¿Vale? Claro, eso no va a ocurrir el lunes. ¿Eso va a ocurrir el lunes de qué año? ¿Vale? Te va a costar, te va a costar. Pero yo siempre he tenido acceso. A mí, al final siempre he tenido, siempre he conseguido accesos amplios a las bases de datos con las que he tenido que trabajar. Pero ha sido así, ganándome al DBA. Oye, ¿y esto? ¿Y cómo lo harías tú? ¿Y qué mejor? Oye, ¿no te parece que un índice sobre esto? Ah, pues, y cuando el tío ve que, aunque tú, evidentemente, yo no soy un DBA, yo no llego a sus niveles en las optimizaciones. Pero cuando ve que te puede hablar en su idioma y que le entiendes y que le sigues y que tal, bajan la guardia. Cuesta más eso. Tiempo y esfuerzo. Cuenta más tiempo, más largo plazo y más esfuerzo. Pero, más. No muerdo, ¿eh? De las foreign keys, has dicho que lo mejor era indexar la tabla de estilo, digamos, la que tiene foreign key, Sí. para que así te dice, para no sé qué mejor quitar ¿Quitar la foreign key? Sí. Pero entonces, ¿cómo aseguras la consistencia de los datos? Entonces poner la foreign key. Poner y quitar la foreign key. Quitarla, borrar tu dato, poner la foreign key. Hostia. Yo lo que dices de quitar, yo hicimos eso y luego lo volvemos a poner. O sea, al final, las foreign keys te ayudan. Pero yo creo que se refiere al momento en el que haces la consulta. Quitar la También se puede hacer la consulta. Quitar la foreign key, quitar tu registro. Pero es que estás ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar cuando hagas el alter table para volver a poner la foreign key? Sorpresa. y que además No, te pregunto, ¿qué va a pasar? Ya no está en el sistema. ¿Por qué? Datos para... Me da igual cuando leas. Puedes leer en el delete o puedes leer en el alter table, pero nadie te quita leerte la tabla si no la tienes indexada, porque en el momento en que tú hagas el alter table diciéndole, venga, te recoloco la foreign key, lo primero que va a hacer él es, vale, si tú me pones una foreign key, lo primero que tengo que hacer es asegurarme que los datos que ya están en la tabla cumplen. ¿Y cómo lo va a hacer? Leyéndose la tabla, porque no le has puesto un índice. Es decir, con eso lo único que consigues es cambiar el momento en que haces el full scan. Pero el full scan lo tienes sí o también. Pero escucha que además no está pensando en que hay más gente preguntando que si le quitas la foreign key a uno, igual esa consulta funciona bien, pero creo que igual hay 20 más haciendo consultas a la vez. No, pero la foreign key no, o sea, quitar la foreign key
Bueno, pero estás haciendo un cambio en la base de datos. Ahí tenés- Sí, el problema es que un alter table te bloquea la tabla. Claro, joder. Bloquea la tabla completa porque es un cambio de esquema. En nuestro nivel que tienes, yo que sé, 100 consultas por segundo, no me jodas. Podrías llegar a decidir la responsabilidad de la integridad de datos, de la integridad referencial, la paso a la aplicación. Pero estás perdiendo esa ayuda que te presta una base de datos relacional. Lo que sí puedes hacer, O sea, yo alguna vez he hecho eso. Oye, de repente el problema es o no ponemos foreign case. Claro, pero dices, y entonces ¿cómo No gestionas, te- la, o sea, no te da la seguridad. cómo gestionas la integridad en la referencial de aplicación, tus datos? ya luego eso En la- cuesta más hacerlo Claro, en la aplicación. en la aplicación, tú me puedes prometer bajo pena de muerte de que nunca jamás un desarrollador junior, senior, no sé qué, en un momento de prisa no va a ejecutar un update sin validar primero la existencia de datos. Ya te digo yo, que eso, o sea, en los 21 años, pues el momento es foreign case caca, y luego otra vez foreign case. Volviendo a tu pregunta. Por eso, porque te ayuda. Lo que sí puedes hacer es crear el índice, eliminar y cargarte el índice, que a veces merece la pena. Imagínate que esto es un índice que no sirve para nada. Esto solo sirve para el delete de la foreign key, para soportar el delete, ¿vale? Pero el delete es algo que ocurre pocas veces, muy pocas veces, con muy poca frecuencia. Voy a tener un índice que no me sirve para absolutamente nada, porque ninguna otra query de mi sistema lo utilizaría, y me está ocupando 200 megas de disco. ¿Qué sentido tiene? Simplemente porque una vez a la semana hago un delete en esta zona. Vale. Crea el índice, elimina y cálzate el índice. Crear un índice no afecta a nadie. Bueno, afecta en que en ese momento el SQL Server va a estar leyéndose la tabla completa, pero la va a estar leyendo como los... nadie se va a bloquear por la creación de un índice, ¿vale? Entonces eso sí que lo puedes hacer y a veces merece la pena. Es hacer el create index, haces el delete de tu registro, que como tiene el índice correspondiente, va volado, y a continuación dices, este índice no vale para nada. Drop index. Te calzas el índice. Eso sí que lo puedes hacer. Pero jugar con la estructura de la tabla es un bloqueo muy hardcore en tu base de datos, ¿eh? O sea, dependiendo del momento que lo hagas, a las 3 de la mañana cuando no hay nadie, pues bueno, mira que te va. Pero... Yo tengo otro elemento que hay en SQL Server, que son las estadísticas. Sí. Pero no recuerdo bien si eso realmente es un indexado, pero más liviano. No es o un ayuda al optimizador. Ayuda al optimizador. Es el origen de esas tablas. Esta es un tema que estaba inicialmente, pero no quería teneros aquí 2 horas. Porque yo recuerdo ahí, por ejemplo, con eso de las estadísticas, que SQL Server las actualiza automáticamente hasta que tu tabla crece tanto que nunca las actualiza. Eso nos pasa a nosotros, por ejemplo. Y entonces, claro, entonces, según dices tú, lo que hace es que el optimizador no elija la mejor, ¿no? Eso es, claro. Área. Estos son las estadísticas. Asociada a cada índice, bueno, se pueden crear aparte, no necesariamente van asociadas a un índice, pero bueno, en general van asociadas a un índice. Cuando creas un índice, SQL Server crea una estadística, lo que llama una estadística, ¿vale? Una estadística es, como su propio nombre indica, una estadística de tus datos. Es lo que él usa para estimar cuántas filas le va a devolver una determinada operación, ¿vale? Tiene más o menos esta pinta. Son distintos rangos. En este caso, como el índice es el índice sobre la fecha de último acceso. Espera, que si me pongo delante no vas a ver nada. A ver, aquí, esta parte de aquí. Esto lo que son recuentos, son distintos intervalos de las fechas que existen en la base de datos y cuántos datos hay en esos intervalos. Es decir, pues mira,
Fecha de último acceso, a ver qué tenemos aquí. Desde el 1 del 8 del... Bueno, este solo tiene uno, vale. Desde el 3 del 11 del 2009 al 27 del 1 del 2010 hay Ranger Rows 8.390. ¿Vale? Entonces, él utiliza estas estadísticas para predecir esto que hemos visto antes en el plan de ejecución del Estimated Number of Rows, ¿vale? Bueno, pues esto lo saca de esta información. Claro, efectivamente, como tú dices, esto, no sé qué mente pensante de SQL Server, de Microsoft, decidió que esto se tenía que, o sea, por defecto, si tú no haces nada, se actualiza cada, me parece que es el 15% del tamaño del porcentaje. el porcentaje de las filas de una tabla. Cuando cambia el número de filas o cuando se actualiza un cierto porcentaje del número de filas. Claro, en una tabla de 1000 registros que se actualice el 15%, pues bueno, puede ocurrir más o menos frecuentemente. Pero en una tabla que tengas 58 millones de registros, para tener una actualización del 15%, pues a lo mejor te han pasado 6 meses. Y entonces, estas estadísticas pues pueden ser realistas o no. Por eso en los planes de mantenimiento de SQL Server, que está en las buenas prácticas que deberías ejecutar periódicamente, uno de los que te dice es actualizar estadísticas. Que lo que hace es que se lee los datos y actualiza esta información para... y sí, es importante. Y eso a veces, de hecho hay veces que simplemente una actualización de estadísticas te arregla un problema de rendimiento. Sí, pero claro, porque es, por ejemplo, cuando haces búsquedas, pero esto no afectaría. Entonces, cuando haces búsquedas, por ejemplo, por un campo o filtros, por un campo que no está indexado, esto también ayudaría, ¿no? ¿O no? Me estoy equivocando. Te voy a enseñar el problema. O sea, porque hay estadísticas, en principio hay estadísticas por todos los campos. Las que No. Sólido. No. Hay estadísticas por los campos que tienen índice. Las estadísticas soportan los índices. Bueno, tú puedes crear estadísticas también aparte, pero... Esto es lo que quiero. Esto. Vale, mira. Este es el problema cuando las estadísticas se te van. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos dos queries. Dos queries no. Es la misma query, solo que aquí le he forzado a que utilice, la clave, el índice cluster, la clave primaria, ¿vale? Le he dicho, no, utiliza ese, no utilices el índice que te soporta la query, ¿vale? No, perdón. Que no es eso de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es esto. Aquí está, esto sí. Esto sí. Vale. Aquí es lo que estoy haciendo es ejecutar la misma query de siempre, ¿vale? Pero he cambiado la fecha concreta por la que estoy buscando, ¿vale? Y fíjate en las dos ejecuciones de la query lo que ha ocurrido. Mira el plan de ejecución. ¿Te das cuenta que es completamente distinto? ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido aquí? O sea, ha ocurrido en las estadísticas. ¿Vale? SQL Server tiene como os he dicho, tiene muchos operadores que hacen distintas cosas. Y luego también lo que tiene es que algunos operadores están muy optimizados para trabajar con pocas filas y hay otros operadores que están muy optimizados para trabajar con muchas filas. Entonces, son con muchas filas, pero son muy malos trabajando con pocas. Y al revés, los de pocas son muy malos trabajando con muchas. ¿Vale? Y entonces él utiliza las estadísticas para valorar cuál de los dos operadores utilizar. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, en la query de arriba, ha devuelto
bueno, es la de siempre, 1.200.000 filas, ¿vale? Mientras que la query de abajo, que es exactamente la misma, simplemente que le he cambiado la fecha, ¿vale? Esta solo devuelve... ¿Cuánto devuelve? 16.054 filas, ¿vale? En algún momento SQL Server tiene un umbral, el programado internamente, no lo sé, vamos, ni siquiera sé si se pueden saber, ¿vale? Donde él decide que a partir de esa cierta cantidad de filas, esto, que sería el plan de ejecución óptimo para pocas filas, a partir de ese momento le merece más la pena este otro plan de ejecución, que es el plan de ejecución de muchas filas. Ahora bien, ¿qué pasa si tus estadísticas no están actualizadas? ¿Qué pasa si según las estadísticas él piensa que van a devolver 5.000 filas, pero luego cuando se pone a ejecutar resulta que vuelven 500.000 de filas? Ha utilizado los operadores que son rápidos con pocas filas, pero lentos con muchas, para ejecutar una query que al final le ha devuelto muchas. ¿Y quién le ha llevado al error? La estadística no actualizada. Por eso es importante en los planes de mantenimiento y actualizar las estadísticas, ¿vale? Porque influye en este tipo de situaciones, en las que tiene dos planes, uno con pocas y otro con muchas. Y entonces el plan es completamente distinto. Si os fijáis, en este caso ha hecho un index seek y luego un keylookup. Keylookup es irse a la clave de la tabla y buscar un registro, ¿vale? Este lo que ha hecho es, ha cogido el índice, ha buscado todos los que cumplían y a continuación, uno a uno, se ha ido a la tabla a buscarle los datos, ¿vale? Claro, eso funciona muy bien con pocos registros. Pero si tienes muchos registros, es mucho más barato cogerse la tabla, empezar desde el principio y leer hasta el final. Ya está. ¿Vale? Porque si en vez de... Claro, esto va muy bien para 16.000 filas, pero si tengo que hacer esto, como esta query que ha devuelto 1.200.000, si tengo que irme a la tabla 1.200.000 veces a buscar un registro, me cuesta la vida. ¿Vale? Entonces, a partir de cierto umbral, que no sé dónde está programado en SQL Server, ¿vale? Pues a partir de cierto umbral, él decide que esta combinación no es la óptima, sino que la óptima es esta. Es irse a la tabla y leer. Bueno, si voy a devolver 1.200.000 registros, lo mismo me da el índice que la tabla entera. Ya está. Mira. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué de cosas hacen los planes o sugieren los planes de mantenimiento de la base de datos? Los planes de mantenimiento, a ver, el plan de mantenimiento, en principio el plan de mantenimiento lo único que debería tener es el backup y la reorganización y actualización de estadísticas. ¿Vale? La reorganización de índices es un poco la compactación, lo que hemos visto al principio, a medida que vas insertando, se van quedando huecos en los índices y entonces merece la pena compactarlos porque va a reducir el espacio en disco. Fuera de eso, bueno, la copia de seguridad, evidentemente, pero bueno, fuera de eso, los planes de mantenimiento tampoco tienen mucha funcionalidad. Utilidad, por supuesto que sí, pero funcionalidad, reorganizar índices, actualizar estadísticas y backup. Con eso es suficiente. Tampoco te mates mucho con el tema de la reorganización de índices, quiero decir, es importante, pero tampoco hay que estar reorganizando todos los días. Sobre todo porque un índice que sea fragmentado, tú lo puedes optimizar. Pero si se ha fragmentado con la operación normal de la aplicación, sabes lo que va a pasar. ¿Vale? Y si se fragmenta... Claro, ahí lo que te tienes que preguntar es por qué se fragmenta. Si se fragmenta razonablemente poco y simplemente si lo dejas tiempo, entonces ya termina estando mal, ¿vale? Si yo lo fragmento esta noche y mañana ya está otra vez al 90% de fragmentación, a lo mejor el problema es que tu índice no está bien definido o tu tabla no está bien definida. Un caso muy típico, las claves primarias with. Las claves primarias with son
sacrilegio, deberían matar. Deberías estar penado con la cárcel o con la muerte, o con la cárcel y luego la muerte, o yo qué sé. ¿Vale? ¿Por qué? Pensad en el árbol. Los datos están ordenados. Cuando yo creo un nuevo registro con un with, ¿dónde va en el árbol? Es un with, es aleatorio, va donde sea. ¿Qué es exactamente esa parte de Bullitt? Las PKs. No sé qué te terminas de referir ahora. Que tú definas como tu clave primaria de una tabla un campo de tipo with. De tipo with. En vez de un autonumérico normal y corriente. En vez de un autonumérico normal y corriente. En cambio, si lo defines como autonumérico, un identity del clásico identity 1.1 que va creciendo y ya terminará, ¿dónde insert? Al final. En la última hoja. En la última hoja del árbol, pero siempre hay. Y tu arbolito no se fragmenta nunca. Nunca se fragmenta un árbol, ese índice. Porque la inserción siempre va al final. Bueno, no es cierto porque están los subdatos, pero bueno, ¿me entiendes lo que quiero decir? La inserción siempre es al final. ¿Vale? No, si la última página está llena, pues añadiré otra y seguiré insertando. Pero siempre será al final. ¿Vale? Con lo cual ese índice se fragmenta mucho menos. ¿Vale? A ver, las claves primarias with tienen su utilidad o tienen su uso, pero vamos, desde luego son mucho más populares de lo que deberían. Que los datos no se fragmentan, solo son los índices. No, los datos también se pueden fragmentar. Y también Eso se fragmenta. El índice clustered en SQL, que es el que contiene la tabla, cuando veáis índice clustered, pensad, la tabla. ¿Vale? Esa es la tabla. Sabéis que a Microsoft le gusta cambiar los nombres de las cosas. ¿Vale? Entonces, la tabla, donde están los datos de verdad, ese es el índice, el clustered index. ¿Vale? El índice clustered se fragmenta igual. Piensa que tú tienes un registro y una cierta anchura. ¿Vale? Y está en una página de 8K, está puesto, pero a continuación un registro detrás de otro. Pum, 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 los que quepan en 8K, claro. Uno detrás de otro. Si ahora resulta que amplío, tiene un varchar, y ahora resulta que le hago un update y ese varchar crece, tengo datos detrás, no me cabe. ¿Qué es lo que hace SQL? Parte la página. Parte la página en dos, actualiza aquí donde tiene todo el resto de la página, lo tiene libre para que ya le quepa, y todo lo que venía detrás de ese registro que has hecho el update lo deja en media página, por decirlo así, que se queda ahí. Termina fragmentando. O sea, pero claro, eso es mucho menos frecuente, o sea, mucho menos. Sobre todo que si la base de datos está bien indexada y bien tal, al índice clusterizado a la tabla vas muy poco. Porque finalmente tus queries, digamos que hacen todo el trabajo sobre índices y luego al final para los 5 o 6 campos extra que necesitas, el nombre, el teléfono y el no sé qué, pues ahí van a la tabla y lo recogen. Con lo cual la fragmentación del índice cluster te afecta, bueno, relativamente. No es algo crítico. Te afecta mucho más la de los índices normales. ¿Vale? Por otro lado, también son mucho más pequeños, con lo cual. Por eso digo que el efecto de la fragmentación es cuando menos debatible o discutible. ¿Conviene defragmentar? Sí, pero vamos, no te vuelvas loco. Desde luego, tu base de datos no va a mejorar un 30% el rendimiento porque pongas una política de vamos a defragmentar todas las noches. Ya te digo yo que no. Claro, si defragmentas una vez cada 3 años, pues sí, a lo mejor. Una consulta. El tema de hardware, que sería los discos duros, que sería de uso más frecuente. SSD. Sí, pero en alguna configuración completa de partición Debatible.
Es indiscutible, siempre hay... No, digo, porque no tengo ni puta idea. ¿Para qué? Es la primera pregunta que hay que contestar. Quiero decir, RAI 1, doble velocidad de lectura. Claro que si es PSI 4 puntos. Pues mira. Ya está. RAI 5, muy alta tolerancia a que se te fastidie un disco con muy poca pérdida de tamaño. Quiero decir, cada configuración de hardware tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, depende de para qué. O sea, porque una base de datos no es, vamos a poner una base de datos. No, la base de datos es para algo. ¿Qué vas a hacer sobre ello? O sea, no es lo mismo una aplicación, yo qué sé, una base de datos donde almacenas telemetría, yo qué sé, una aplicación IoT, ¿vale? Que está trabajando contra una base de datos SQL Server. Está ahí bombardeando, saco, no sé, 3.500 registros por segundo, entrando ahí a saco en tablas de 50.000 millones de registros. ¿Vale? Es decir, una base de datos intensiva en inserts. Bueno, eso no tiene los mismos requerimientos que tu ERP, donde se contabilizan 50 facturas al día o 5.000 facturas al día, me da igual. Pero que el principal utilidad es que tienes ahí al director financiero sacándose unos gráficos tamaño esto de todos los movimientos contables de la empresa desde hace 10 años. Y que hace unos reportes financieros de no sé qué, ¿me explico? Es decir, que sin saber, sin tener muy claro cuál es el objetivo, hardware. Mucho complejo. De todas maneras, hoy en día no me preocuparía por el hardware, personalmente. Pero bueno, Bueno, ya con PCI no hay problema. No hay. O sea, es que hoy en día, a ver, que yo fuera por aquí comprando todos los días, ¿sabes? Pero yo hoy no me compraría un servidor. Sí, claro, te lo digo. Me voy a la nube. Pero vamos, así, sin mirar. Me voy a la nube. No tiene sentido. No hay otro. O sea, No sé, bueno, igual hay gente que es que no me ocurre. un local, una copia local de No, pues si quieres una copia local, vale, bájate una copia local, vale, de acuerdo, pero entonces, pero tu base de datos de trabajo, arriba, fuera, quítate la responsabilidad, quítate el problema, quítate todo. Tienes 1.000 servicios que puedes conectar a esa base de datos y sobre la que puedes trabajar, y que si la tienes on-premise, pues tienes que pagar licencias o tal o cual. Quiero decir, es que hoy en día, con el tema de la nube, es que ya, vamos, es que ni me lo pienso. Cuestiones regulatorias son aparte. Y te miro. ¿Vale? Los temas legales, quiero decir, sí que es cierto que hay sectores donde es más difícil el tema de la nube. Finanzas, seguros, bancos, o sea, bancos y cosas de estas, pues a lo mejor lo tienen un poquito más difícil. Pero para la informática del 90% de nosotros, es que no me compro una máquina, que me voy a la nube, sin pensar, me voy a la nube. Y SAS, quiero decir, el modelo que te vayas a la nube ya me da igual, ese ya, bueno. No sé, yo he resuelto todos los problemas que vas a tener tú. Está claro. Claro. Pues muy bien. Oye, pues muchas gracias.